Salmo 16, versos 5 al versículo 11. Gloria al Señor, aleluya. Y dice así la palabra: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y te pido que hoy en esta tarde tú me asistas para poder exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, allí hacedores de tu palabra y no solo oidores olvidadizos de ella, Señor. Ayúdanos y pon en nuestras mentes el deseo de cumplirla. Y Dios mío, también te pedimos que en este momento eches fuera toda aquella influencia diabólica, todo poder antagónico que se opone y está interfiriendo en nuestras mentes para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti te damos gracias. Gracias. Y hermanos, en esta tarde pues he querido compartir con ustedes esta porción de este precioso salmo de David, donde David está hablando acerca de una herencia. Gloria al Señor. Versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y el versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y yo en esta tarde quisiera que usted meditara. Si usted junto con David pudiera decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Usted entiende realmente lo que David estaba queriendo decir en este salmo? A ver, ¿usted lo entiende? ¿Realmente qué quería decir David cuando esto estaba sucediendo? Bueno, pues hermanos míos, así como David, en este momento David está hablando de una situación histórica específica que había ocurrido en su vida, y en esta tarde lo vamos a estar estudiando. Pero lo más importante aquí no es la situación de David, sino la aplicación que nosotros vamos a hacerle a nuestra vida. Nosotros como David, y después que David dice esto, que le habían caído las cuerdas en lugares deleitosos y su heredad era hermosa, pues entonces empieza allí a hablar de ciertas cosas que eran beneficios de esta herencia que había recibido, o de esta heredad en la cual había recibido. Y nosotros pues hermanos, así como David, hemos recibido una hermosa heredad, amén, y es la heredad de ser cristianos. Hemos recibido una herencia preciosa. Dice que nosotros somos herederos con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ya en este tiempo pues hemos recibido esa herencia preciosa que llegará a su consumación cuando nuestro Señor regrese a buscarnos a esta tierra. Gloria al Señor. Pero vamos un poquito más. Pero lo interesante en esta tarde, y que yo quisiera que usted medite, es si usted como David está disfrutando de esa heredad hermosa que le ha tocado. Nosotros nos ha tocado, hermanos, la heredad de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros hemos sido rescatados de ese mundo pecaminoso. ¡Aleluya! Que hoy está hundiéndose cada vez más en el lodo del pecado, en el lodo de la corrupción allí. Sin embargo, nosotros hemos sido, hermanos, herederos de una salvación tan grande que costó sangre. Sin embargo, hay veces que nosotros, hermanos, y yo quisiera empezar haciéndote una pregunta, y quizás no quiero ni que me la respondas, sino que tú medites en ella. Y esta pregunta que yo te quiero hacer: ¿qué es para ti ser cristiano? ¿Qué es para ti ser cristiano? Hay veces que nosotros nos confundimos, hay veces que no tenemos un sentido claro de lo que es verdaderamente ser cristiano. De hecho, hay personas que piensan que ser cristiano es seguir una tradición o una costumbre. Hay personas que van a la iglesia porque mi papá fue, mi abuelito fue. Ha pasado
de generación en generación, y como realmente yo, en toda la tradición de mi familia ha sido ir a la iglesia, pues yo voy, quizás hasta sin entender el significado, quizás sin entender la bendición, quizás sin entender todo lo que encierra verdaderamente ser cristiano. Para otros, ser cristiano es una forma de escapar del infierno. Hay personas que en realidad vienen a la iglesia y eso están haciendo bien. Yo no estoy diciendo que no estén haciendo bien, porque una de las cosas que nosotros vamos a recibir aquí es que vamos a escapar del infierno. Pero entonces esas personas llegan a la iglesia y están siempre pensando en que van a escapar del infierno y se están perdiendo una gran parte de lo que es ser cristiano. Porque realmente no están disfrutando de todo el gozo, de toda la paz. No están motivados verdaderamente a cuando vienen a la iglesia, pensar que vienen a un lugar donde se recibe bendición, a un lugar donde se renueva la fuerza, a un lugar donde allí Dios te habla y te contesta las peticiones que tú tienes en tu corazón. Vas a la iglesia como un lugar para escapar del infierno, pero no como un lugar donde puede estar la solución a los problemas que tienes en la vida. Una tercera opinión o una tercera óptica de este problema, o de este problema no, vamos a llamarlo, de esta pregunta que yo les hice, es aquellos que son verdaderamente cristianos. Aquellos que no vienen a la iglesia porque lo recibieron como una tradición, aquellos que no vienen a la iglesia porque le temen al infierno, sino aquellos que ni siquiera vienen a la iglesia porque creen que la iglesia puede resolver sus problemas, sino porque creen que la iglesia es una gran bendición para su vida, porque se sienten honrados con ser parte de una congregación, porque sienten que el mejor lugar en el mundo donde se puede asistir es a la iglesia. Y ese tercer punto de vista, o las personas que asumen el cristianismo así, entonces el cristianismo se le convierte en un estilo de vida. El cristianismo da sentido a su vida. El cristianismo allí se convierte en una gran bendición. De hecho, hermano, y entonces esta era la posición que estaba hablando David acerca de su herencia. Y fíjense, lo que yo quiero comparar la herencia que David había recibido con la herencia que nosotros hemos recibido. David llegó a la herencia, una herencia material, y decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y entonces nosotros las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad, porque allí hemos recibido la herencia de ser bendecidos por Dios y de obtener una salvación que, como le dije al principio, había costado sangre. Gloria al Señor. Cuando usted asume la vida cristiana como una vida de bendición y de gozo, como esta tercera posición, entonces usted tiene una perspectiva diferente de la iglesia. Ya para ir a la iglesia para usted no es una responsabilidad. Ya para ir a la iglesia a usted no es una costumbre. Ya se convierte en un sentido para su vida. Y fíjense, hermanos, si el sentido de la vida es pero tan importante en la vida de un ser humano, que hay una historia de un gran psicólogo llamado Viktor Frankl, que cayó en un campamento nazi. Y este hombre después desarrolló una teoría psicológica que decía, él empezó a estudiar a las personas que morían bajo el poder de los nazis. Y empezó a estudiar las personas allí en toda esta situación, las personas que sobrevivían y alargaban más la vida, y hasta llegó a conocer personas que fueron capaces de pasar a través de todo el periodo de todos estos crímenes, de todos estos abusos, y lograron terminar y lograron salir de este campamento nazi. Y usted sabe dónde él encontró la diferencia entre aquellas personas que verdaderamente echaban para atrás y aquellas personas que morían en el campamento, en el sentido que esas personas tenían. Cuando él se acercaba a una persona y le decía: yo estoy aquí encarcelado, pero tengo la perspectiva de que voy a salir, porque allá afuera tengo mi mujer, o porque allá afuera tengo mis hijos, o porque allá afuera tengo un trabajo, o porque yo sé que Dios me va a bendecir y me va a sacar de aquí, esas personas perseveraban y duraban más. Sin embargo, aquellas personas que se deprimían, que no le encontraban un sentido a la vida, enseguida empezaban a deprimirse, empezaban a enfermarse y enseguida empezaban a morir. Y entonces, cuando el cristianismo se convierte verdaderamente
en el sentido de la vida de uno. Cuando uno cree que ha recibido una herencia verdadera, cuando uno cree que esta heredad que ha recibido es bendecida de parte de Dios, entonces se convierte en un sentido para tu vida. Entonces tienes el deseo de que los cultos no fueran los domingos nada más, sino que fueran tener toda la semana de comunión con Dios. Entonces no hay que esperar que se te diga ayuda a hacer cualquier cosa, porque tú tienes el deseo de trabajar para Dios. Tú tienes el deseo de hacer cosas lindas para Dios. Gloria al Señor. Y creo que me he ido adelante, porque ahora le voy a explicar verdaderamente por qué David decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 5, pues David empieza y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. David está hablando de la suerte aquí. ¿Qué usted cree de la suerte? ¿Existirá la suerte? Gloria al Señor. Nuestra suerte es el Señor, gloria a Dios. Dios es el que tiene el control de nuestra suerte. Bueno, si nosotros vamos allí a Números capítulo 26, del versículo 52 al versículo 56, específicamente para que usted entienda el pasaje y tenga la idea de lo que yo quiero comunicarle. En los tiempos de cuando Israel estaba por conquistar la tierra prometida, pues entonces Dios le ordena, fíjense, a los líderes de esta nación, a Moisés, específicamente Números capítulo 26, versículo 52, que cuando llegaran a la tierra prometida, la tierra tenía que ser repartida por suerte. Fíjense, Números capítulo 36, y estoy yendo para allá porque quiero leérselo, y dice así, Números capítulo 26, del versículo 52, dice: orden para repartir la tierra. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad, por las cuales, por la cuenta de los nombres. A los más darán mayor heredad, y a los menor. Y cada uno se le dará su heredad conforme a su contado. Pero la tierra será repartida por suertes, y por los nombres de la tribu de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre los grandes y los pequeños. O sea, que para Dios no hay excepción de personas. Para Dios tiene el mismo valor usted, yo, aquel que es un líder. Y en este momento Dios estaba diciendo: en la tierra nadie, cuando se reparta la tierra, nadie va a ser favorecido. Nadie va a tener un privilegio mayor. Va a ser la suerte. Según yo vaya dando, pues entonces así va a ser repartida la tierra. Y si vamos a Josué 14, 1 y 2 y Josué 19, 51, y no lo vamos a leer, vemos que Josué cumplió al pie de la letra este mandato. La tierra fue repartida por suerte. Pero ahora viene el problema de la cuerda. ¿En qué consiste? ¿Por qué David está diciendo en este momento: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado? Bueno, en la cuerda, si nosotros vamos a Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí vemos una visión. Y el hecho de Zacarías, aquí en Zacarías, este acontecimiento está sucediendo mucho más adelante, después que el pueblo regresa del cautiverio. Pero aquí pues hay una de las visiones en las que Dios le manda allí a que cojan una cuerda para medir la ciudad. O sea, que la cuerda era un instrumento de medida en ese tiempo. Si nosotros también vamos a Ezequiel capítulo 40, en versículo 3, en una visión que tiene Ezequiel, también que es un profeta posterior, también dice que un ángel se le apareció y le da una visión donde le dice que tome unas cuerdas y que mida, porque así va a ser un templo. Le está dando indicaciones, ahí usted lo puede ver. Entonces, de esos dos pasajes nosotros podemos entender y entendemos el contexto de esto que estamos hablando ahora. Las cuerdas eran un instrumento de medida. Dios había mandado a que repartiera la tierra a través de la suerte. Entonces ahora
la familia de David parece que había recibido una tierra jugosa. Esta parte donde la familia de David había recibido esta herencia era una tierra bien fértil, una tierra, usted sabe que la tribu de Judá recibió la parte sur del pueblo de Israel y era una tierra bien fértil, y entonces por eso David en este momento estaba celebrando la bendición que Dios le había dado a ellos a través de esta tierra. Por eso este salmo, y para que usted vea que es importante estudiar el contexto, por este salmo David está diciendo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David sentía que era una gran bendición, y entonces en este día, pues posteriormente, específicamente en Hechos capítulo 25, 2 del 25 al 28, esta porción se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Aquí las características que están, y si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 2, 25, cuando Pedro se levanta y empieza a predicar el sermón, pues entonces utiliza esta porción del capítulo y dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. Pero lo que mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. O sea que este mismo salmo que David está usando allí para festejar y para hablar acerca de la bendición que había recibido a través de lo que Dios le había dado, pues entonces Pedro lo utiliza en su sermón y está hablando allí y está diciendo que estas palabras que David estaba hablando tienen una doble intención. ¡Aleluya! Y se referían a nuestro Señor Jesucristo. Y si estas palabras se refieren a nuestro Señor Jesucristo, pues también se refieren a nosotros. Amén. En primer lugar, porque Jesucristo es nuestro hermano mayor. En segundo lugar, porque la palabra dice que somos herederos de Dios. Amén. Y coherederos con Cristo. Entonces, si eso habla de nosotros, pues entonces hay que sacarle el jugo. ¡Aleluya! Si eso habla de nosotros, pues entonces hay que escudriñar ahora a ver qué nos está diciendo este salmo precioso a cada uno de nosotros. Y ahí es donde está nuestra herencia. Sí, gloria al Señor. Versículo 7 dice así: sí, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David estaba hablando y estaba diciendo que Jehová lo aconsejaba y que aún en las noches lo enseñaba su conciencia. Muchos teólogos tienen cierta dificultad para describir lo que es la conciencia del hombre, y la mayoría de ellos piensan que la conciencia es algo que Dios ha puesto en el espíritu del ser humano. Es algo que tiene que ver con aquella parte de nuestra naturaleza espiritual que nos está redarguyendo y está haciendo una discriminación de lo que es el bien y el mal. Y esa parte de la herencia no solo la recibió David, sino que también nosotros la recibimos. Dios ha puesto una conciencia dentro de nosotros que nos está allí redarguyendo, nos está enseñando y nos está allí haciendo meditar en cuál es el camino correcto por el cual nosotros debamos de seguir. Pero a nuestra herencia se le ha sumado algunos elementos más. Y entonces ahí es donde aparece que nuestra herencia es un poco superior aún a la que había recibido David. Dice: Jehová me aconseja. El Nuevo Testamento pues aporta muchas más ideas a esta parte. Y lo primero que nos aporta es que aparte de nuestra conciencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Juan capítulo 14 versículo 26 dice que el Espíritu nos enseñará y nos guiará a toda verdad. O sea que ya no solo aquellos que no pudieron aprovechar a los santos del Antiguo Testamento, aquellos que solo pudieron disfrutar algunos como el mismo David, reyes, sacerdotes, jueces, pues ahora lo podemos disfrutar usted y yo como creyentes. Y es el Espíritu que está a nuestro lado para aconsejarnos, es el Espíritu que está para guiarnos, y esa es parte de nuestra herencia, gloria al Señor. Pero aún más, también dice la palabra del Señor que nos dejó otro elemento más para que nos esté aconsejando, y es la Biblia o su misma palabra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, también tenemos en esta parte, Dios nos ha dado más. Nos ha dado más que a ellos. Así que fíjense, la herencia que usted y yo hemos recibido de ser cristianos, de ser lavados por la sangre de Cristo, es aún mayor que la que había recibido David. Y aún él decía: tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero en tercer lugar también nos dejó otra herramienta más para que nos enseñe. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que él mismo instituyó en la iglesia a algunos evangelistas, apóstoles, pero específicamente el elemento clave aquí es maestro. Dios también dejó personas preparadas y llamadas para enseñar y guiar a los hijos de Dios a cómo conducirse en esta vida. O sea que el cristiano tiene herramientas para vivir conforme a la voluntad de Dios. No podemos decir nunca que cuando nos equivocamos, que nos hemos equivocado porque no teníamos cómo actuar o cómo comportarnos, porque tenemos las herramientas que Dios nos ha dejado. Y eso es parte de nuestra herencia. Pero David sigue hablando específicamente, Salmo 16 nuevamente, versículo 8. Y a David aporta otro elemento más a nuestra herencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Dice el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cuántos de ustedes creen que no va a ser conmovido? A ver, ¿cuántos creen que vamos a estar firmes en el Señor? Gloria al Señor. Mientras nos mantengamos, fíjense, la palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero yo le digo hoy, si usted está agarrado de Jesucristo, nunca caerá. Podrá decir como David en el versículo 8 dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Mientras usted ponga a Jesucristo a su diestra, fíjese que la diestra es señal de fuerza, es señal de victoria, es señal de bendición. Mientras usted tenga a Jesucristo puesto a su diestra, usted no va a ser conmovido. Gloria al Señor. Si vamos al hermoso Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú eres capaz de morar bajo la sombra del Omnipotente, si tú no te vas de esa sombra, el sol no te va a fatigar, como dice el Salmo. Vas a estar allí de bendición en bendición. Pero además de eso, si vamos al Salmo 125 versículo 1, ¿qué dice este Salmo? A ver, 125 versículo 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, en esta heredad que usted ha recibido protección. A lo mejor las herencias materiales corren el riesgo de que alguien le robe, de que alguien lo estafe, de que alguien pero en esta herencia tenemos la protección del Todopoderoso. Y por eso es que tenemos que gozarnos en ser cristianos, porque la bendición de Dios está con cada uno de nosotros. Pero aún más, hermanos, y dice el Salmo, específicamente, pues David sigue añadiendo elementos a la herencia que había recibido, y nosotros pues lo hacemos nuestro también. Y dice versículo 9 y versículo 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que David se extiende un poco más allá. Y ahora estamos introduciéndonos en un periodo un poco más allá. Dice que Dios no va a permitir que nuestra alma quede en el Seol. Gloria al Señor. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento a añadirle más bendición a esta parte de la promesa, pues vemos, hermanos, Tito 2 capítulo 13 versículo 14 dice: esperando la bienaventurada promesa de su advenimiento. Vamos a leerlo específicamente, porque podemos edificarnos a través de este versículo, y pudiéramos hasta estar predicando un buen rato acerca de él. Solo lo vamos a leer. Dice así Tito capítulo 2
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que así como David tenía la esperanza y decía, mi alma no va a quedar en el Seol, así como David estaba diciendo, no vas a permitir que tu santo vea corrupción, así nosotros ahora estamos aguardando esa esperanza bienaventurada cuando el Señor aparezca, cuando allí vamos a ser, allí como dice, y vamos a ver a la manifestación gloriosa del Padre. Dice en Mateo capítulo 25 del 33 al 34 que ese día nosotros no vamos a ser avergonzados, que Dios va a separar a aquellos que no hicieron su voluntad, los cabritos de las ovejas, y vamos allí a poder experimentar. Dice el Evangelio que el Señor nos va a decir, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es parte de la herencia, amado hermano. También dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 18 que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos, el Señor nos va a arrebatar y vamos a estar siempre con Él. Y en esa presencia no va a haber tristeza, no va a haber lloro, no va a haber lágrimas, no va a haber más dolor. Vamos a ir de gloria en gloria con el Señor, y esa es parte de la herencia de ser un verdadero creyente. Gloria al Señor. Dice que vamos a ser, Apocalipsis capítulo 10 versículo 11, que vamos a ser librados de la ira venidera que sobre este mundo se va a derramar. O sea que yo en esta tarde con toda seguridad te puedo decir que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Gloria al Señor. Si seguimos allí y parece que ya David, cansado de estar enumerando, o quizás ya no encontrando palabras para enumerar las bendiciones de aquella herencia que había recibido, pues en el versículo 11 entonces hace un resumen de todo lo que había recibido y dice así: me mostrarás la senda de la vida. O sea, me seguirás enseñando, me seguirás guiando. Hay promesa, hermano, de que Dios te va a guiar. Hay promesa de que Dios nos va a seguir allí enseñando. Gloria al Señor. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. O sea, que nos está diciendo tres cosas ahí: en mí hay vida, en mí hay gozo y en mí hay eternidad. Las delicias que yo te voy a dar van a ser para siempre. Esto no es temporal, esto no es pasajero. La gloria que yo tengo preparada para ti es grande. Gloria al Señor. Y por eso es que podemos decir, así como decía el David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué usted cree, hermano? Usted lo puede decir junto conmigo. Usted se siente feliz de ser un verdadero creyente. Usted siente que su vida cristiana es una bendición, o usted cree que está haciendo una carga que usted no puede llevar. Gloria al Señor. Yo no sé qué tú piensas de tu herencia, pero yo lo que sí te puedo decir en esta tarde, hermano mío, que es una porción hermosa la que te ha tocado. Quizás no has podido experimentar, hay cosas en tu vida que no te han dejado experimentar a plenitud todas aquellas cosas lindas que Dios quiere hacer con tu vida. Pero yo te digo que sigas perseverando, porque el Espíritu Santo te va a seguir ayudando, el Espíritu Santo te va a seguir guiando, y el Espíritu Santo va a permitir que tú puedas experimentar todas aquellas bendiciones que Dios tiene para ti. A nosotros nos toca la parte perseverar, buscar a Dios y creer verdaderamente que Él nos está enseñando. Dios te bendiga.